AFP Reservas, la AFP de los dominicanos que les garantiza su retiro, presenta. Muy buenas tardes, amigos que siguen este programa, Los Trabajadores. Este programa es conducido por el compañero Gabriel Antonio del Río Doñé, secretario, o mejor dicho, presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, la CAS. Hoy no estará con nosotros por motivado a su agenda que está en el día de hoy bastante apretada. Así es que para nosotros es un honor que poder contar con su audiencia en este programa Los Trabajadores. Hoy vamos a tener al compañero Luciano Robles, quien es secretario general de FEDELAT, y con él vamos a hablar de un tema que en estos días pues será activismo, será orientación y será dinamismo, ya que la Confederación acaba de cumplir sus 60 años de existencia. ¿Quién mejor que el compañero Luciano Robles para hablar de estos años que hemos tenido de nuestra Confederación, su accionar, los aportes a los trabajadores, a las organizaciones afiliadas y por qué no, incluso hasta al propio país, porque en su momento también la CAS ha sido protagonista de acompañamiento a eventos importantes que se han suscitado en la República Dominicana. Como todos sabemos, este es un programa cristiano y siempre damos la lectura al Santo Evangelio que se va a estar leyendo en el día de mañana domingo en las iglesias católicas. Vamos a dar lectura. Y dice que el Evangelio de hoy está contenido en San Lucas y dice que en aquel tiempo la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él de pie junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban en la orilla. Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartaran un poco de la tierra. Desde la barca, sentado, estaba él e enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: rema por dentro y echa vuestras redes para la pesca. Respondiendo Simón y dijo: Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puesto a la hora hicieron una red de tan grande de peces que las redes comenzaron a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echarle una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas hasta el punto de que casi se hundían. Entonces, al ver esto, que estupor se había apoderado de él, y les dijo que estaban con él por la redada de peces que habían recogido. Y lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora será pescador de hombres. Entonces sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, estamos en un momento bellísimo. Vemos cómo Jesús
Y voy a compartir esta reflexión con el compañero Luciano Robles, que ya hemos hecho una presentación muy especial con él. Entonces vamos a hacer un poquito de reflexión en cuanto al Evangelio del día de hoy. Estamos hablando de que Jesús, con sus poderes, con sus milagros, alguien se queja y dice, hemos pasado toda la noche y no hemos atrapado ningún pez, ¿verdad? Esa más o menos es el contexto del mensaje de hoy. Sin embargo, cuando Jesús se puso para eso, se llenaron las barcas y tuvieron que pedir auxilio para no explotar. ¿Qué le parece? Yo puedo ver varios aspectos. Lo primero, que Jesús estaba consciente que los días se le acercaban ya en el cumplimiento de su compromiso con su Padre, ¿verdad? Y tenía que mandar señales no solamente de palabras, sino de hechos a sus seguidores para que confiaran en esa gran tarea que ellos iban a asumir después de su salida. Fíjate lo importante que Pedro aún le dice, mira, no hemos pecado nada, pero porque tú lo has dicho, porque tú lo ordenas, nosotros vamos a... Entonces, Pedro no dudó nunca de la palabra de Jesús. Y entonces, cuando echan las redes, ahí vienen las manadas de peces que dice la Biblia que sobraban. Es la gran señal de que Jesús le quiere dejar a sus discípulos, primero, de que confiaran en Él, y segundo, tenía que poner a prueba a Pedro, a ver si Pedro era capaz de seguir conduciendo el proceso. Fíjate que ahí es que consagra a Pedro y le dice, desde ahora te haré pescador de hombres, y después más adelante lo hace cabeza de la iglesia. Así es. De manera que son acontecimientos que nosotros tenemos que ir como creyentes analizando, y Jesús en cada paso. Otro elemento importante, que Jesús manifestaba su poder en todas las expresiones. Iba a la iglesia, iba a los enfermos, se va a los pescadores, o sea, busca todas las expresiones de la sociedad. Fíjate que va a la casa de un cobrador de impuestos, porque era armando la estructura y haciéndole saber a sus seguidores que Dios no tenía discriminación de clase, clases sociales, que ahí en cualquier tipo de clase social hay gente buena y hay gente a la cual hay que salvar, hay que incorporarla en el proceso de salvación. Y por eso el equipo que Jesús deja establecido de 12 apóstoles, habían de distintas categorías. Habían obreros, como el caso de Pedro, el caso de Juan, pero habían letrados, como el caso de Lucas, como el caso de Mateo. Después se van sumando otros discípulos que aunque no convivieron con él, pero fueron discípulos de gran valía, como el caso de Pedro, de Pablo, que para mí fue el discípulo o el apóstol que más interpretó la vida de Jesús. Yo diría que Pablo es la figura que mayor teológicamente profundizó en el Evangelio y en la vida de Jesús. Y todas esas cartas que escribió tenían un sentido y tenían una profundidad de la vida de Jesús, que uno sabía que eran palabras que salían del corazón. Así es. De manera que en el caso mío particular, después de Jesús, mi líder es Pablo en la parte del Evangelio, porque Pablo fue que me inspiró a la lucha social después de Jesús. De manera que yo lo veo así, es un evangelio que nos deja mucho que reflexionar, y además nos genera confianza en que el que sigue a Jesús, pues
no tiene problemas, no tiene fracaso, sino Siempre, tiene éxito. exactamente, siempre tendrá éxito y siempre será en lo que quiere, en lo que pide, siempre tendrá en abundancia. Nosotros en nuestra confederación seguimos muy de cerca porque siempre vamos a tener, y sobre todo en estos 60 años de la confederación, que somos gente de fe. Fíjese como usted dice, ese es un bello testimonio que usted acaba de dar, que dice que usted después de Jesús, ¿verdad?, te sigue y ha sido por la lucha, por la visión de Pablo en el ámbito de lo que es lo social. Y eso es lo que hemos venido haciendo, especialmente en el caso suyo, que ya tiene bastantes años, tiene una bastante experiencia en lo que es la lucha por la tierra, por ayudar a los campesinos, porque esa es su área. Pero eso no significa que usted no da apoyo a otros sectores que convivimos en la confederación, porque se trata de eso. Nosotros no somos dirigentes de la CAS porque representamos simple y llanamente a un sector en específico, sino que representamos a todos los sectores, los empleados públicos, los empleados privados, los campesinos, la junta de vecinos, y entonces los hoteleros, bueno, son también empleados privados, ahí entran. Pero la verdad que nosotros quisiéramos parecernos cada día más a esa misión que nos deja Jesús en sus especificaciones, en su accionar. Te dice, visitó a los ricos, visitó a los pobres, porque usted dice, no hay discriminación para Jesús, no la hay. Jesús sirve a la sociedad completa, es decir, porque la justicia tiene que ser para todo, así es, ¿verdad? El bienestar tiene que ser para todo. Es verdad que hay unos que tienen más oportunidades que otros, porque así es la vida también. No somos específicamente todo igual, porque debe de existir la diversidad. Sin embargo, para Dios, para Jesús, todos somos iguales ante sus ojos y ante sus bendiciones. El Señor nos bendice a todos, no importa si usted está más enfermo que otro, si usted padece de X enfermedad. El caso es que, como lo hemos dicho en otras oportunidades, Jesús siempre está con nosotros, procurando ayudar. Hay veces, existen muchos refranes que a veces Jesús está a nuestro lado y no lo vemos, y Jesús nos está encaminando por el bien, por el camino del bien. Es aquella, yo no sé cuál es su creencia respecto a algunas cosas que existen, como aquella persona que se estaba ahogando, ¿verdad?, en medio del río, y que tuvo la oportunidad de salvarse, de no ahogarse. Entonces, sin embargo, porque no veía, no tenía como, o sea, él pensaba que Dios iba a llegar y decirle, ven, hijo mío. Pero el Señor le mandó muchas señales para que se salvara. Y así es, Luciano. Sí, así es. Mira, entonces, cuando llegó allá, vos, pero no me ayudaste. Papá Dios, no me ayudaste. Sí, yo te ayudé, lo que pasa es que ignoraste, mira. Lo que pasa es que Jesús manifiesta la bondad de Dios en diferentes formas. Por ejemplo, te demostró en la parábola de los talentos que Dios te da a todo el mundo igual. Ahora, depende de tu iniciativa, de tu creatividad, porque para eso tenemos una inteligencia. Tú tienes tu propia inteligencia, yo tengo la mía. Claro. Cada quien tiene la suya y depende del uso que usted le da a su inteligencia. Por eso, en la parábola de los talentos te lo pone con mucha claridad a cómo el patrón le distribuye un capital a 3 individuos, le dice, me voy para que trabajen, y entonces hubieron 2 que lo echaron para adelante y otro que era un haragán, pues sencillamente lo enterró. O sea, fíjate que él no tenía mala costumbre, porque si hubiera sido otro se lo coge, se lo roba, no. Pero ese no, bueno, ese era el tipo de persona que no quería arriesgar nada, me estoy tranquilo, lo enterró y se lo devuelvo igual. Exacto. Entonces,
Bueno, pero ese no es la... Si Dios te pone las cosas en la mano, en el caso nuestro, por ejemplo, cuando nos da la oportunidad de crecer en algo, es para que usted ponga ese Claro, claro. crecimiento al servicio de los demás. Exactamente. Entonces, Por eso dicen tú que vas creciendo. usted compra un libro y el libro no es para que usted lo lea y lo guarde. No, es que sí. usted lo pase, porque, Es que ¿verdad? usted lo puede estudiar y lo puede seguir reproduciendo. Exactamente. Bien, Luciano, vamos a nosotros, luego de esta reflexión como un alimento para el cuerpo y el alma y el espíritu más bien, vamos a irnos a una pausa y le pedimos a los amigos televidentes que no se vayan, que se queden con nosotros porque en breve volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Bien, en esta parte vamos a hablar con el compañero Luciano acerca de los 60 años de la Confederación Autónoma Sindical. 60 años que diríamos que ya estamos pasando a la adultez, vamos en el camino y nosotros altamente orgullosos de este aniversario por entender que han sido 60 años de lucha en favor de la clase trabajadora, 60 años de lucha por la esperanza y por la justicia social. Luciano, vamos a hablar un poco. ¿Cuál es su experiencia en la Confederación? En todos estos años? ¿Cuántos años que usted tiene en la Confederación? Bueno, no te lo voy a decir todo porque después voy a decir que pero son muchos. Yo tengo ya, le he dedicado más de 50 años al trabajo social dentro de la casa y dentro de FEDELAC. Y yo puedo decirte que, y a los amigos televidentes, que la CAS es un milagro de Dios. Amén. Es un milagro de Dios porque en una sociedad tan convulsionada como la nuestra, donde después de la muerte de Trujillo se han generado tanto conflicto, tanto movimiento han nacido, tanto partidos políticos que nunca llegaron al poder, otros que llegaron al poder, se dividieron, se rompieron, y movimientos que fueron inspirados en la época de la Guerra Fría por las corrientes ideológicas con muchos recursos, nos combatieron, y hoy día la CAS sigue como un anuncio campante y sonante, echando para adelante al servicio de los trabajadores. Y eso tiene una clave. ¿Cuáles son las claves? Que la CAS nació con unos principios y unos valores. La CAS no nació por una cosa ni por un día, nació por muchas cosas y por muchos días. Y por eso el 28 del mes de enero cumplimos 60 años. Porque hubo un grupo de jóvenes en la cual uno de ellos es nuestro presidente, el compañero Gabriel del Ríos. Nos quedan dos figuras todavía con nosotros. El segundo es el compañero José Gómez Cerda, que aunque no está en el tren diario de la lucha sindical dentro de la CAS, pero dirige una importante organización que está afiliada a la CAS y es permanente colaborador de la Confederación. Estos jóvenes, el mayor de ellos tenía 26 años. Por eso es que nosotros creemos en la juventud, porque mucha gente habla de la juventud de aquí para afuera, pero cuando la juventud se dedica a hacer cosas buenas, son tan buenas como las que hace cualquiera otra. Ese pequeño grupo de jóvenes idearon este gran proyecto. Naturalmente estaban inspirados en unos principios, en unos valores, inspirados en la encíclica Rerum Novarum de Pío XI, donde ahí se establece muy claro el centro de la creación divina es el ser humano. Y la CAS toma al ser humano como el centro de la lucha. Así es. No tiene sentido nosotros
luchar por cosas si no está de frente los seres humanos. Y dentro de esos seres humanos, los más pobres, los que más necesitan. Por eso Jesús dice, yo no vine a salvar a los justos, yo vine a salvar a los pecadores, yo vine a los necesitados. Entonces la CAS, sin ser una secta religiosa, sin ser una religión, asume esos principios, esos valores y la sitúa en el centro de la sociedad, y entonces comenzó a organizar a los trabajadores dentro de ese concepto. Ahora bien, el hecho de que nosotros nos fundamente esos principios, esos valores, tampoco queremos decir que tenemos discriminación por ningún tipo de credo religioso. Claro que no. Porque las creencias religiosas es un derecho humano, es un derecho fundamental del ser humano, así como la creencia política, y usted puede ser del partido que usted quiera y puede ser de la religión que usted quiera, porque todas las religiones, si son religiones reales, buscan una sola cosa, que es la salvación de un solo Dios. Así es. Donde cada quien creemos en él en función de que usted le ponga un nombre. Los hebreos le dicen Yahvé, hay otros le dicen Jehová, nosotros le decimos Dios, otros le dicen Shalom, pero es el mismo Dios que seguimos todos. Es hacia allá que vamos. Sí. De manera que acá ese concepto es que la ha mantenido articulando acciones ya, y estamos hablando de 60 años de lucha, 60 años de sacrificio, 60 años innovando. Yo digo que la CA ha sido una de las organizaciones sociales más emprendedoras del país. Primero porque no solamente nos enfocamos en la organización de los trabajadores, que en aquellos años el grueso de los trabajadores estaba en las empresas que dejó la dictadura, 25 empresas de manufacturas y los 12 ingenios azucareros que eran propiedad de la dictadura y que el gobierno del Consejo de Estado la confiscó y la pasó al Estado dominicano. Pero de ahí en adelante seguimos trabajando. Ese equipo de jóvenes entendieron que no era posible desarrollar un gran proyecto de nación sin organizar todo lo que era la gama de trabajadores. Y por eso se crea una institución que se llama Federación Dominicana de Ligas Agrarias Cristianas, la FEDELAT, para que se encargara de organizar a los campesinos, porque en aquel momento los campesinos éramos alrededor del 70% de la población. Y teníamos era una población extremadamente atrasada, porque teníamos alrededor del 84% de analfabetos en la sociedad. Sí, sí. Donde en una comunidad, por grande que fuera, apenas había 1 o 2 radios. No había televisión, no había noticiero, porque la gente, veía muy pocas cosas. De manera que cuando tú conocías una noticia, ya habían pasado 3 o 4 o 5 meses. ¡Ay, padre! Donde el comunicador más efectivo era el alcalde, porque tenía que ir al pueblecito a buscar las informaciones. Y era, diríamos, la línea de comunicación con los organismos del Estado. De manera que era una sociedad precaria. Por eso hoy ustedes han visto que nos enfrentamos de que hay tantos problemas con nombres de jóvenes, de muchachitos, porque el alcalde era que registraba a esos muchachos. Y si tú no se lo dabas escritos, se le olvidaba el nombre y le ponía cualquier nombre. Y a veces habían alcaldes que aparecían con cuántos hijos que no eran hijos de él, sino que lo declaraba y le ponía su nombre. Sí, porque ese era el mecanismo. Es una sociedad eminentemente atrasada. Y nosotros, la CA tuvo que asumir la lucha en el campo a través de FEDELA para poder producir ese gran proyecto que hoy también va a cumplir 60 años, el proyecto de la reforma agraria, porque hay que decir que las grandes extensiones de tierra del país, fíjate que el país,
Nosotros tenemos 48.400 kilómetros cuadrados de territorio y unos 77 millones de hectáreas de tierra. Y de esa cantidad de tierra, solamente cultivable tenemos alrededor de 44 millones. Y de esos 44 millones, el Estado Dominicano y los terratenientes tenían la mayoría. ¿Sí? O sea, los campesinos tenían muy poca cosa. Entonces hubo que romper con una lucha dura para decongestionar esa grande riqueza en manos de poca mano, para que esos campesinos, que eran los israelitas sin tierra de aquella época, o sea, el pueblo de Israel, que Dios le dio la tierra prometida, eran los campesinos dominicanos. Sí, sí, sí. Y la CAS tuvo que asumir ese liderazgo juntamente con FEDELAR. Y por eso se explica por qué tenemos tantos dirigentes que murieron en la lucha, comenzando por Mama Tingó, comenzando por Mr. Beca, y que nuestro presidente actual, Gabriel del Río, siendo secretario general de la CAS, en aquella época le tocó también desalambrar, Sí. hacer la desalambrada más grande que se ha hecho en el país, ahí en la tierra de Mama Tingó, la tierra que la ocupaba un gran terrateniente y millonario en aquella época, don Pablo Díaz. De manera que esa fue la gran tarea. De ahí la CAS se empeñó en tareas grandes, como fue la capacitación, la formación. Para eso creamos el Instituto Nacional de Formación Agraria y Sindical, porque nosotros concebimos un proyecto de nación. Fíjate que lo que tuvimos la oportunidad de crecer desde la época de los 60, de los 70, como tú decías al principio, pudimos formarnos en un concepto global, porque la CAS elaboró un programa de gobierno que se llamaba Programa de Gobierno de los Trabajadores. Excelente. La gente entendía que la CAS aspiraba a llegar a la presidencia de la República. No, lo que pasa es que la CAS definió qué cosa aspirábamos los trabajadores en cada una de las políticas sociales del país. En definitiva, compañero Luciano, la CAS nació, se fundó con, ¿cómo se dice? Con visión, con una visión. Con una visión clara de nación. Vamos a ir a una pausa para cumplir con los, ¿verdad? Con los comerciales, y retornamos en breve con el mismo tema. Así es que quédense con nosotros y regresamos en breve. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros. Y para nosotros es sumamente interesante estar hablando del tema de la CAS, de lo que ha sido la CAS. Y, ¿verdad?, tenemos al compañero Luciano, que vamos a continuar con ese tema, hablando de esas acciones. Es bellísima la historia. Nos quedamos por el INFA. Esa fue entonces la primera entidad. Fíjate, y comienza con lo que es la formación, a desaprender para aprender, ¿verdad? En el marco para poder accionar. Eso es un logro sumamente importante, porque el INFA viene siendo como si fuera nuestra universidad, y donde han pasado. Sí, el INFA nació como la escuela sindical. Exacto. Porque el concepto global del proyecto CAS era la Universidad Laboral Dominicana, la ULAD. Pero en principio se creó el INFA como primera necesidad, porque había que entrar inmediatamente con la formación social, la formación sindical. Fíjate que para poder, los arquitectos, que así yo les puedo llamar a los fundadores de la CAS, para poder crear este gran edificio, había que crear, sustentarlo en una plataforma fuerte, en columnas fuertes. ¿Cuáles son las columnas de la CAS? Las columnas de la CAS son las organizaciones de los sectores. Entonces, por eso la CAS creó la Federación de Trabajadores de la Caña, porque había un sector fuerte. La economía de la época era agrícola y agroindustrial. Entonces, la caña, que eran las agroindustrias, juntamente con Molino Dominicano, eran las partes agroindustriales más fuertes. Por eso, entonces, perdón que lo interrumpa, entonces, por eso es que FEDELAT
como tal era lo más garantizado en el momento, porque Correcto. usted mismo dice que habían pocas industrias. Correcto. Entonces, La FEDELA y la FENTRACA, que era la estructura de la caña, éramos lo más fuerte en la Exacto. época. Luego la CA crea la Federación de la Alimentación, porque siempre la alimentación va a estar vigente en cualquier país del mundo, porque ningún país puede desarrollarse sin alimento, ¿verdad? Así es. Y así se fueron creando estructuras fuertes hasta pasar por los años 60, 70, y entonces ya en los 80, esa visión clara de Gabriel, inspirado en seguir ampliando, Gabriel fue el primer promotor para comenzar a organizar a los transportistas aquí. Que todo el mundo lo caroseaba, lo criticaba, y Gabriel decía, si no trabajamos con ellos ahora, el país va a ser peor todavía. Y entonces comenzamos a trabajar con el transporte. Y así fue acá desarrollándose en estos pilares fuertes, con FENATRASAR, el sector de la salud, que también a principios de los 70 se trabajó desde ahí. O sea, se articuló la sociedad por sectores, y eso es lo que le ha dado a la CA esa vigencia. Y luego entra el proceso de las industrias, ¿no? Las industrias siguieron desarrollándose, Sí, porque sí. además de las industrias del Estado, hay que saber, es bueno que el pueblo Y conozca. organizando el propio Estado también. Es bueno que sepan que la CA tuvo serio conflicto con los gobiernos, porque de que primero, cuando derrocaron a Juan Bosch en el 63, la CA fue la primera que se pronunció en contra del golpe de Estado, y ya desde ahí se pone de frente a la situación del gobierno de facto del triunvirato. Pero resulta que el triunvirato, ya en el 64, quería imponer un aumento a la cobertura del seguro social, Sí. pero cargándolo a los trabajadores. Sin embargo, entonces, eso obligó que la CA promoviera una huelga conjuntamente con otros sectores y impidiera que eso se diera. Por eso, tú encontraste que antes de desaparecer el seguro, los empleadores pagaban el 5%, el Estado tenía que pagar el 2,5% y los trabajadores el 2,5%. Exacto. Porque se le cargó a los empleadores y al Estado esa cobertura. Pero eso le creó a la CA conflicto, porque todas aquellas empresas que eran del Estado, desde el mismo gobierno, le desbarataron la mayoría de los sindicatos a la Confederación para quitarle fuerza. Y así fueron. Bueno, después, cuando se estalla el conflicto de la revolución en el 65, el Comité Ejecutivo de la CA toma la decisión de apoyar la vuelta a la constitucionalidad, porque Excelente. si somos un movimiento democrático, no podemos compartir ningún tipo de acción que huela a dictadura. Exacto. Entonces, ya en ese momento, la CA estaba dirigida por uno de los fundadores, el compañero Luis Henry Molina, el padre del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, que encabezó el comando de la CAS, de los trabajadores, con la revolución al lado de Camaño. De manera que fueron acciones que se tomaron riesgo, pero había que tomarlo. Claro. La CA no dudó en tomar esa decisión, y a partir de ahí nosotros seguimos trillando el camino. Pasamos ese proceso de los 12 años de Balaguer, que no fue fácil. No fue fácil. Fíjate que el doctor Balaguer, si bien es cierto que estuvo de acuerdo con el planteamiento que nosotros le hicimos con el asunto de la Universidad Laboral Dominicana, el Comité Ejecutivo no se atrevió a pedirle ayuda al gobierno para hacer la universidad, Claro. precisamente por los conflictos que generaba la confrontación política. Sí. Y luego después, en la llegada del PRD al poder en el 78, habían algunos poderes haciendo escaramuzas por quedarse en el poder a cualquier precio, y la CA se pronunció en contra de esas escaramuzas y pidiendo el cumplimiento de la voluntad popular. Entonces, esa es la historia de la CA.
en la década de los 80, no sé si se recuerdan, después que pasó aquel lamentable hecho del 64, del 84, después de la firma del convenio del Estado Dominicano con el Fondo Monetario Internacional, que una Semana Santa, ustedes saben, los muertos que hubieron, pues ahí hubo una demanda a un aumento general de salario y hubo un llamado a huelga, y la mayoría de los actores sociales se vendieron al gobierno y la CAS siguió trillando el camino, y eso obligó al gobierno del doctor Jorge Blanco a emitir un aumento salarial por decreto, ya llegando a las 12 de la noche, a la otro día era la huelga. O sea, esa es la historia. Lo mismo que pasó con el doctor Balaguer en los años 89, 90 y 91. 3 huelgas nacionales dirigidas desde la CAS. Incluso hay que reconocer que UNACE, dirigida por esa gran luchadora Altagracia Colón, duró 3 meses en huelga. Y estamos hablando que Altagracia Colón era una dirigente del Partido Reformista. Altagracia Colón, hoy fallecida. Hoy fallecida. Entonces, esa ha sido la historia del movimiento de la CAS. Entonces, hoy día, por eso, tuve que, hoy estamos en las mesas de diálogo, porque la vocación, primero, la CAS plantea que el diálogo para nosotros es la principal herramienta, exacto. Porque está demostrado que después que estalla la Segunda Guerra Mundial y después que se mueren millones de personas, hubo que sentarse a dialogar. Claro. Entonces, si tú vas a destruir una nación, una sociedad, para después dialogar, dialoga primero, para que no tenga que hacer esa destrucción, porque esas destrucciones lo que te crean es pérdida para el Estado. Claro. Entonces, la CAS privilegia el diálogo. Ahora mismo, en todos los gobiernos hemos estado en el diálogo. Ahora mismo estamos trabajando en toda la mesa de diálogo, y estamos ahí activos, aportando nuestras experiencias, nuestro granito de arena, y garantizando la gobernabilidad, porque no hay posibilidad de desarrollar un país, no hay posibilidad de enfrentar la pobreza si no es a través de un modelo de desarrollo y de un proceso de gobernabilidad equitativo y de justicia. La justicia social tiene que entrar por ahí. Exactamente. Por eso fuimos el diálogo y la concertación. Fuimos pioneros en el diálogo para lograr la seguridad social. Fuimos pioneros en el diálogo para lograr la ley 1491, para organizar a los trabajadores del sector público, que estaban prohibidos por la Constitución de la República y por ley de que no se organizaran. Hoy la ley 241-08, pero los trabajadores del sector público, a pesar de los golpeos que se le da en cada cambio de gobierno, pero tienen una herramienta que les permite reclamar sus derechos, y eso es parte del diálogo. Ahora mismo, el Código de Trabajo, ¿por qué no se ha aprobado? Bueno, porque los empleadores han querido eliminar un derecho que está consagrado como un derecho inalienable de los trabajadores, que es el derecho a la cesantía. Entonces, si no hay una respuesta de un seguro de desempleo que te garantice que tú tienes asegurado cuando dejes de trabajar, entonces nosotros no vamos a descansar en mantener esa defensa de esos derechos. Eso es la función de la casa. Así es. Bien, también hay que reconocer que, independientemente de todos esos hechos históricos, también ha sido de manera permanente el pensar en el pensamiento de la CAS para beneficiar a los trabajadores. Somos parte de la creación del Infotep. Así es. Algo sumamente importante en el país para formar a la gente, a los mayores, a la juventud también. Es decir, que ese es un legado que hay que reconocer, que la CAS, cuando estuvo Henry Molina, ¿verdad?, al frente, se logró la creación del Infotep a través de nuestra confederación. Pero también, a propósito que usted habla del sistema dominicano de seguridad social, nosotros también pensamos, porque hay que decirlo, la CAS se ha mantenido en esa firmeza
por tener un buen conductor, pero sobre todo porque hay que saber acompañar también, ¿verdad que sí? No hay duda. Nosotros hemos sido fieles a esas enseñanzas, a esa visión que ha tenido especialmente nuestro compañero Gabriel, y entonces hemos dado el apoyo necesario, porque una sola golondrina no hace mucho no ruido, levanta temporada. no levanta temporada. Entonces, pero nada, vamos a seguir hablando de este tema en unos minutos, porque ahora en unos segundos, perdón, porque ahora volvemos a una pausa. Quédese con nosotros que regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Bien, en esta ya la recta final de este programa, vamos a resumir lo más que podamos, compañero Luciano. Sí, brevemente, como tú decías, el Infotep fue una especie de respuesta al no poder nosotros crear la universidad. Entonces nos fuimos por producir una ley a través del diputado Juan Henry Molina que pudiera desarrollar todo lo que era la formación profesional a nivel del país. Por eso Gabriel con mucha razón dice que la mejor obra de la CAN en estos 60 años ha sido la creación de Infotep. Sí. Y gracias a Dios, hace ya varios años las autoridades de Infotep han publicado y han hecho reconocimiento, reconociendo de que están en las actas están ahí del Congreso, de que la CAN fue la que impulsó, incluso hay que decirlo que hubieron los llamados diputados que hubieron en aquella época de los trabajadores que se pusieron en contra del proyecto de la CAS. Sin embargo, ahí está el Infotep, que es una obra para el pueblo dominicano y para la juventud dominicana. En el caso de la seguridad social, una de las grandes preocupaciones de la CAS era la gran cantidad de trabajadores por cuenta propia que no tenían acceso a la seguridad social. Y en eso la CAS creó la Asociación Mutual de Servicios Solidarios, AMUSOL, para poder crear el mecanismo que facilitara que trabajadores por cuenta propia que no tienen un patrón pudieran entrar. Y hoy día podemos hablar de decenas de miles de trabajadores que están en la seguridad social cotizando con el seguro de salud, seguro de pensiones, sus seguros de riesgos laborales y protegidos de sus familiares a través de AMUSOL. Y qué bueno, recientemente vimos la compañera gerente general, la vicepresidenta de la Carta, Gracia Jiménez, firmando un convenio de cooperación con el alcalde de Santo Domingo Norte, el señor Carlos, ya para facilitar el acceso a mucha gente de la zona que no tienen un patrón y que necesitan la seguridad social. Es una gran obra. Ahí está el INFA, ahí está la cooperativa, la CAPOCO, que es un proyecto también de economía social solidaria que hemos ido creando, y así hemos ido promoviendo entre todas las federaciones, donde hoy muchas federaciones sectoriales tienen su propia cooperativa para tratar de disminuir la usura y el agiotismo a nivel de la población, porque es la única forma de que la economía del pobre pueda rendir, cuando tú evitas que otros te la puedan quitar a la mala. De manera que la que ha sido una gran escuela en este país. Yo soy fruto de eso, de un campesino que se crió en un campo remoto, y hoy día podemos hablar de tantos temas porque nos hemos formado en esta gran escuela. Esta es la Universidad de la Vida, la Confederación Autónoma Sindical Clasista CAS. Así es que esperamos cumplir, como tú decías, no solamente Gabriel es la figura principal, pero alrededor de Gabriel hemos creado un equipo de hombres y mujeres que estamos día a día trabajando en favor de los trabajadores y que podemos representar a la CAS en cualquier momento. Nacional. Hay gente que se pregunta, bueno, Gabriel no tiene... No, porque nosotros decidimos que el liderazgo de la CAS está por encima de todo. Así y como él
lo puede representar, pues nosotros no hemos tenido todavía la necesidad de escoger a otra persona. El día que haya la necesidad, pues está ahí. Aquí tenemos la gente. Claro, y claro. la CAR es un equipo de trabajo permanente y trabajamos en armonía y gracias a Dios le damos envidia a mucha gente que se han dividido como 30 veces. Así es. Y que ya hoy no pueden representar a nadie. La CAR sigue siendo la mejor y la mayor organización de los trabajadores de la República Dominicana. Así es, bien, y nosotros la verdad que debemos de felicitar a cada uno de los compañeros y compañeras que hacemos vida en la Confederación. Los trabajadores son es el principal legado para nuestra Confederación y en estos 60 años les felicitamos. Felicitamos a todas las organizaciones afiliadas a la Confederación. Felicitamos a cada uno de los militantes. Felicitamos a los amigos, porque independientemente de todo, hemos tenido muchos amigos que han respaldado a la Confederación. Hemos hecho lo que son los congresos de la ARL para tener congresos de riesgos laborales para que pueda existir en nuestro país una cultura fuera de lo que son los riesgos laborales para los trabajadores en sus áreas de trabajo. De manera que nos sentimos altamente orgullosos y desde este programa, los trabajadores reiteramos esa felicitación a todos los compañeros y compañeras trabajadores, tanto del campo como de la ciudad. En el día, ya terminaron los días de novenario de la esposa del compañero Gabriel. Tristemente, todos saben que la esposa del compañero Gabriel falleció y que están esta familia en este proceso de duelo, de separación de ese ser tan amado. De manera que en ese sentido, si bien estamos contentos, agradecidos de Dios por habernos permitido celebrar los 60 años de nuestra Confederación, no es menos cierto que también nuestros corazones de los castellanos todos están un poco afligidos por el fallecimiento de la esposa del líder. Reiterar que pueda descansar en paz en la morada del Señor. Hemos llegado al final de este programa, agradeciendo al compañero Luciano que haya podido hacer un resumen, porque todavía falta muchas cosas más que decir en este 60 años de su accionar de la Confederación, pero no lo podemos decir todo. Así es que vamos a tener un año entero para seguir hablando de la casa. Así que muchísimas gracias, compañero Luciano, por su participación. Gracias a ti, por el acompañamiento en este programa Los Trabajadores. A ustedes, amigos oyentes, gracias por habernos permitido entrar en sus hogares en este sábado maravilloso. Buenas tardes. AFP Reservas, la AFP de los dominicanos que les garantiza su retiro, presentó